La certeza de esto solamente el Señor es el que la tiene, pero nosotros vamos a poner nuestra parte y nunca darnos a la derrota. Seguir adelante, mis hermanos. En ocasiones con fracasos, con tumbos, con pues tambaleos en el caminar, pero sigamos adelante, gloria a Dios. Dios puede tener misericordia de nosotros y esa es la esperanza que albergamos, gloria a Dios. Cobijarnos bajo su gracia misericordiosa. Mis hermanos, vamos a iniciar la predicación de esta tarde abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo capítulo 10. Los invito para que vayamos a Mateo 10. Centraremos hoy nuestra atención y la base de esta predicación en el versículo 38 solamente, poniéndole como tema a esta predicación, tomando la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Dice así, verso 38 del capítulo 10 de Mateo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén, mis hermanos. Tomen su asiento, gloria a Dios. Mateo 10, 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Gloria a Dios. El Señor, cuando hizo alusión a que el creyente tiene que anteponer a todo amor filial que en el plano humano nosotros podemos tener, empezando por nuestra familia, tenemos que anteponer a ese amor humano, tenemos que anteponer el amor a Cristo en primer lugar siempre. Y el Señor fue enfático cuando dijo que si nosotros no lo hacemos, no somos dignos de Él. No vamos a poder estar en su reino eterno, hablando con palabras más claras todavía. Bien. Ahora el Señor hace uso una vez más de esa expresión por tercera vez: no es digno de mí, pero ahora ya no para referirse al amor que en un momento dado nosotros podemos anteponer al de Él, en el caso de nuestros padres, hijos, hermanos, etc. Ahora se está refiriendo a nosotros mismos en primer lugar. Uno de los mensajes espirituales que el Señor nos está dando aquí en el arranque de este versículo 38 es que ya quedó bien entendido de que no debemos amar a nuestros familiares o a cualquier persona más que a Él. Ahora nos dice, ni tampoco deben amarse ustedes más que a mí. Nosotros tenemos la tendencia de tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos la gran cosa del mundo muchas veces, y como si no hubiera otra cosa más importante que nosotros, y de esa manera tenemos la tendencia a tratarnos en la vida diaria. Y voy a decirlo, no es pecado que nosotros nos tratemos bien, e inclusive en el tono bíblico debemos procurar nosotros nuestro bien, nuestra salud física, debemos procurar el bien de nuestra familia, gloria a Dios, pero siempre teniendo en cuenta que esa preferencia nunca debe desplazar el amor que el Señor Jesucristo debe ocupar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro afecto y en nuestras prioridades, gloria a Dios. Pero esta expresión, tomar su cruz, el que no toma su cruz, quiere decir literalmente, no exactamente como yo le puse el título a la predicación. El título de la predicación es Tomando la cruz de Cristo.
aquí el Señor no nos está diciendo que tomemos la cruz que le corresponde a Él, sino que tomemos cada uno, vamos a decirlo así, de una manera espiritual, una cruz que Él nos ha dejado, a unos con una dimensión de peso tal vez un poco mayor, a otros un poco más liviana, pero todos, sin excepción alguna, de los que nos comprometemos a caminar con Él y a servirle de una manera incondicional, tenemos una cruz que llevar todos los días. Todos los días. Esto me recuerda una anécdota que, encontrándome en un culto allí en la ciudad de Guamúchil, se le dio el tiempo de la predicación a un hermano que estaba pastoreando ahí en la ciudad de Tijuana, una de las congregaciones por ahí, y que su esposa se llamaba Cruz, precisamente Cruz. Y él decía, yo tengo dos cruces que llevar, dice. La cruz que me dejó el Señor Jesucristo y pues mi esposa también se llama Cruz, dice. Nada más que esta que tengo por compañera no es tan pesada, dice, está un poco más suave. Gloria a Dios. Lamentablemente no pasó mucho tiempo para cuando supe que ese matrimonio se descarriló. Bien, la expresión tomar la cruz o tomar cada uno su cruz, para los judíos en aquel entonces resultó muy familiar. Para nosotros ha tardado desde el tiempo en que nosotros tuvimos conocimiento de esta expresión que salió de la boca de Dios, tomar la cruz. Yo en lo personal debo confesar que no la comprendía correctamente. Y no fue algo rápido tomar la cruz de Cristo, tomar esa cruz que el Señor nos señala que debemos llevar, y que de una manera inherente, como consecuencia lógica, debe ser con el propósito inmediato de seguirle a Él. Son dos cosas que van inseparables: tomar la cruz e ir en pos de Él, para poder que se cumpla en el sentido inverso la expresión que Él dice al final: no es digno de mí, sino que se pueda decir, seremos dignos de Él, no porque en nosotros haya dignidad en nosotros mismos, sino porque el Señor en su gracia misericordiosa pone esa dignidad en cada uno de los que hemos aceptado su palabra, esa dignidad que emana de la cruz del Calvario, que emana de ese sacrificio único que el Señor hizo por nosotros. El Señor la pone, esa dignidad, sobre cada uno de sus discípulos, gloria a Dios, no porque la merezcamos, sino porque a Él le ha placido. De hecho, todos los que hemos venido al camino de Dios, puedo yo decirlo sin excepción alguna, no es porque en nosotros haya habido algún atractivo que le haya llamado la atención al Señor y que haya dicho, este es buen candidato para que sea mi discípulo. No, éramos de lo peor. Aún el pueblo de Israel, que al Señor le plació tomarlo como su pueblo, Moisés llegó a decir de ellos: rebeldes sois desde que yo os conozco, dice. Ni aún el pueblo de Israel, nadie, mis hermanos, es la gracia misericordiosa de Dios. Bien, pero la expresión tomar su cruz, cada uno de los discípulos, empezaron los apóstoles primero, tiene dos significados potenciales. Uno de ellos, el Señor ya lo ha estado mencionando con bastante énfasis en los versículos precedentes, y que se refiere a soportar la persecución, a soportar el rechazo, las burlas, las prisiones, los azotes, y finalmente
la misma muerte por serle fieles al Señor. Ese es uno de los significados de tomar la cruz. En otras palabras, podemos nosotros resumir todo eso adverso que yo he mencionado con la palabra martirio. Ahora, pero también tomar cada uno esa cruz que el Señor nos ha dejado y seguirle cada día significa nuestra abnegación, nuestra disposición, que cuesta bastante trabajo, para seguir al Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decirnos esto? Bueno, principalmente quiere decir que nuestro orgullo tiene que llegar a su fin. Que todo aquello que tiende a oponerse dentro de nosotros y que tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, nosotros tenemos que luchar. Sí, tenemos que luchar contra nuestro mismo yo para que no se levante. Y de esa manera también vamos nosotros a tomar la cruz de Cristo. Para los judíos, repito, esta expresión resultó demasiado familiar. Cuando Judas el Galileo, hay un relato breve de ello acá en Hechos capítulo 5. Ahorita volvemos, quiero leer aquí en Hechos 5 si gustan acompañarme, pero no dejando Mateo 10. Cuando Gamaliel, aquel maestro fariseo, intervino para que moderaran su trato a los apóstoles y fueran más precavidos para con ellos, les hizo un recordatorio sobre un hecho que había acontecido en Israel en un tiempo pasado, y en el versículo 37 les dijo lo siguiente. Hechos 5:37. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Bien, de acuerdo a lo que dice aquí Gamaliel, no se adentra en detalles, pero en la historia, en los anales de la historia, se dice que el emperador envió a uno de sus grandes generales que tenía en aquel tiempo para sofocar esa rebelión de Judas el Galileo, que iba comandando a una gran multitud que se sublevaron contra la autoridad de Roma. Ahora, cuando alguien osaba rebelarse contra la autoridad de Roma, levantando una rebelión, y también a determinados criminales que delinquían, el gobierno de Roma imponía la pena capital por la crucifixión, con la crucifixión. La crucifixión no era un método de dar muerte a las personas que tenían los judíos. No, esto lo hacían los romanos. Entonces, se dice que el emperador envió a uno de sus grandes generales llamado Varus, el cual con sus legiones logró sofocar aquel levantamiento, y a Judas el Galileo pues le trozaron la cabeza, de acuerdo a la historia. Le trozaron la cabeza, lo mataron, pero hicieron a muchos judíos prisioneros, y nos dicen que a todos los mandó crucificar este general Varus. Eran aproximadamente como 2000, una gran cantidad, y esas cruces las exhibía a los lados de los caminos. Era una gran cantidad, unas distancias
grandes de crucificados. Entonces, cuando el Señor les dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Les está diciendo aquí el Señor, pues, que ese método de crucificar que tenían los judíos y que lo hacían con aquellos que se rebelaban contra su autoridad, en otras palabras, mis hermanos, yo quiero que nos adentremos lo más que podemos en esta literalidad del versículo 38. Vamos a decirlo ya de una manera espiritual. Todos aquellos que se rebelaban contra la autoridad del Señor del mundo en aquel entonces eran ejecutados en la crucifixión. Sí. Ahora, el Señor prácticamente le está diciendo primeramente a los apóstoles: ustedes van a ser unos de los que se van a rebelar contra esa autoridad mundanal. ¿No? Ya no como lo hizo Judas el Galileo, que asaltó un gran depósito de armas con su séquito de seguidores y pues llevó a cabo ese gran levantamiento armado, logró causar varias bajas de muchos militares romanos, pero finalmente fueron doblegados y fueron ejecutados en la crucifixión. Entonces dice el Señor: ustedes no van a andar tomando armas, ¿ah? Como cuando Pedro sacó su espada cuando el Señor Jesús fue hecho prisionero allá en el huerto de Getsemaní y le voló la oreja al siervo del sumo sacerdote. No van a andar haciendo eso ya. Ustedes se van a sublevar. Prácticamente está implícito aquí. Ustedes se van a levantar, se van a rebelar contra la autoridad del mundo, pero llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y a causa de eso, ustedes están propensos a sufrir la crucifixión literalmente también. No solamente en el aspecto de sufrir rechazos, burlas, cárceles, azotes, etc., sino también literalmente puede llevarse ese suceso de que nos pueden crucificar. Vean cuánta sinceridad emana de las palabras del Señor Jesús, mis hermanos. No es fácil caminar con el Señor. Regularmente, a la menor señal de peligro, máxime si eso implica, atenta contra nuestra vida, nosotros lo que procuramos es ver cómo salvar el pellejo primero y después vamos a averiguar a ver cómo le hacemos con lo demás, pero por lo pronto vámonos. No, dice el Señor, esos arrebatos no quiero que vayan a tomar dominio en todos aquellos que hayan de tomar su cruz. Ciertamente el Señor propiciará en un momento dado salidas de escape para aquellos a quien a Él le plazca, pero muchas veces no, muchas veces Él permitió. De hecho, se dice, no está registrado en la palabra de Dios, pero se dice que el apóstol Pedro murió crucificado, pero invertido, con los pies para arriba y con la cabeza para abajo, porque él pidió que no se le crucificara como a su Señor, porque él no era digno de morir como él. Y entre otros, hay otros que la palabra de Dios nos dice que Jacobo, aquí en Hechos capítulo 12, si mal no recuerdo, Jacobo muerto, ¿sí? En Hechos 12:2, y mató a espada Jacobo, hermano de Juan. Esta expresión, mató a espada, está diciendo que fue ejecutado. Aquí Lucas no nos aclara de qué manera murió Jacobo a mano de Herodes. Lo cierto es que aquí se cumplió de una manera clara y literal esto de
llevar la cruz de Cristo. Jacobo enfrentó la muerte por causa de serle fiel al Señor Jesús. Bastaba una simple negación de que él era discípulo del Señor, de que él era servidor del Señor, para haber evitado esa muerte. Pero Jacobo dijo: yo quiero ser digno de que el Señor me reciba en su reino por su gracia misericordiosa, y yo no lo voy a negar. Si he de entregar mi vida aquí, si Él así lo ha permitido, aquí yo termino mis días. Y así pasó con Jacobo y con muchos más, de los cuales la palabra de Dios no tomó registro. Gloria a Dios. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando Lucas en el Evangelio escribe algo, es un pasaje paralelo a este, en el capítulo 9 de Lucas. Versículo 23. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí Lucas habla en una manera más clara sobre lo que es la abnegación que nosotros tenemos que adoptar en nuestro servicio al Señor. Niéguese a sí mismo quiere decir muchas cosas, mis hermanos. A mí en lo personal, no sé si a ustedes o a los que ven esta grabación, siempre que se va a llegar el momento en que yo sé que tengo que doblar mis rodillas para orar, ya sea porque voy a iniciar el día y yo no quiero iniciarlo sin una oración, ya sea porque durante el día yo sé que tengo que tomarme un periodo de tiempo apropiado para orar antes de ir a la cama, pero regularmente viene una especie de fuerza invisible como que me dice: ay, déjalo para después. Ahorita te sientes cansado, no tiene la suficiente disposición para orar y va a ser una oración desazonada. Mejor espérate a que te sientas bien descansadito, bien relajado, y ya haces una oración como se debe. Pero yo sé que eso no viene de parte de Dios. Y yo sé que eso es algo de lo que el Señor Jesucristo nos previno con toda claridad en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, si mal no recuerdo. Quiero leerlo literalmente como está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Y me acuerdo de estas palabras del Señor. Es el capítulo 26. Versículo 41, Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Esto es lo que la carne va a decir siempre. Ahorita no. Ahorita tienes sueño, te sientes cansado. Ahorita, pues, tienes que empezar a hacer esto o hacer aquello.
Ahorita mejor puedes ver las noticias en tu celular. Ahorita mejor puedes empezar a llevar a cabo alguna labor cotidiana. Y así, pero tratándose de orar, nuestra carne va a decir, no tengo ganas. No tengo ganas. Y el Señor está diciendo, la carne es débil, quiere decir, nunca va a estar dispuesta. Ok, pero el Señor dice que si nosotros no acatamos esa orden, velar y orar es una orden tajante, no es un mero buen consejo, no es algo que si nosotros queremos hacerlo o no, es una orden del Señor. Y dice que si no lo hacemos, el Señor usa una expresión muy pues significativa. Aquí dice, para que no entréis en tentación. Está diciendo prácticamente el Señor aquí lo siguiente: si ustedes no velan y no oran, se van a empezar a adentrar en el terreno del diablo. Van a empezar a meterse en los dominios de Satanás, en donde él tiene la última palabra. Si ustedes dejan de velar y de orar, prácticamente ustedes solitos se le van a ir poniendo en las manos al mismo enemigo, y él va a empezar a hacer con ustedes lo que se le dé la gana. De manera que más conviene pues velar. Hay una parte espiritual dentro de nosotros que siempre va a estar anhelando estar ante el altar del Señor. Y dice, el espíritu está dispuesto. Esa parte espiritual siempre anhela la cercanía con Dios. Bien, volvamos acá a Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo significa no hacer caso de lo que nuestro yo interior quiera que se haga. Niéguese a sí mismo nos quiere decir que esta humanidad va a querer lo mejor, lo más cómodo, lo más bonito, lo más atractivo, lo que más llame la atención al ojo, y nosotros tenemos que negarnos a ello. ¿Sí? Tenemos que desechar esos pensamientos ambicionistas, egocentristas, egoístas, y buscar, gloria a Dios, los propósitos de Dios en nuestra vida. Negarnos a nosotros mismos quiere decir no hacer nosotros lo que se nos dé la gana, no hacer nosotros los berrinches que hacíamos antes por cualquier cosa. No hacer nosotros las cosas de una manera atrabancada como solíamos hacerlo y todo nos salía mal. No, como decía nuestro hermano Salomón, y eso está bien. Tranquila la cosa. Aunque por dentro haya un mundo de pruebas procesándose en nuestra vida, que el Señor las envía porque nos ama, porque Él quiere que nos hagan el mayor bien posible antes de quitarlas de nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y hace énfasis Lucas también: tome su cruz cada día, dice el Señor, y sígame. El apóstol Pablo lo dice con otras palabras en Gálatas capítulo 2. Versículo 20 solamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Miren, el apóstol Pablo, de una manera muy recalcante, en esta epístola a los Gálatas, escribe sobre el peligro mortal en el ámbito espiritual de querer volverse a las obras de la ley. ¿Sí? De querer procurar justificarse ante Dios. O sea, de querer presentarse ante Dios como justos mediante las obras de la ley. El apóstol Pablo está hablando aquí con la más cruda de las experiencias que él tuvo en su vida. Él trató de hacerlo. Él trató de congraciarse con Dios mediante las obras de la ley. Y lo único que el apóstol Pablo consiguió es que la misma ley le resaltaba su vida pecaminosa. Es que la misma ley le decía que lo tenía aprisionado en el pecado. Es que la misma ley le decía que ese aprisionamiento no era con un fin mortal, sino que era con el fin de llevarlo y entregarlo a la gracia misericordiosa de Dios enviada a este mundo en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo tuvo aquel encuentro del cual nos relata Lucas en el capítulo 9 de Hechos, tuvo aquel encuentro con el Señor, él cayó en cuenta de que todo aquel esfuerzo que él venía haciendo por verse justo ante Dios mediante las obras de la ley resultaba completamente infructuoso. Era un total fracaso ese método de querer hallar la justificación ante Dios. Y cuando el Señor, que hace las cosas de una manera preciosa, sabia y perfecta, le convenció de aquel camino errado que llevaba, entonces él, de una manera así muy radical, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. De hecho, el que persigue a un cristiano, el que, ya lo vamos a ver esto en los versículos de más adelante de Mateo 10, gloria a Dios, en donde dice que el que recibe a vosotros, a mí me recibe, etcétera. Ya lo veremos, pero en ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor en el camino a Damasco, se dio cuenta de que solamente arrojándose así, tal y cual era, un pecador así como nosotros, a los pies del Señor, abrigándose bajo su gracia misericordiosa, era lo único que lo podía poner en una condición justa ante Dios, y no había más. Ahora él dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquel Pablo perseguidor, aquel Pablo injuriador y blasfemo, aquel que arrastraba a los cristianos, hayan sido hombres o hayan sido mujeres, y los llevaba y los entregaba hasta la cárcel, ese Pablo ya quedó crucificado también y ya murió. Ahora, es cierto, sigo vivo en este cuerpo, todavía estoy en este mundo, pero ahora dice: ya no vivo yo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: yo me niego a mí mismo a cada día y tomo mi cruz y voy siguiendo al Señor Jesús. Yo ya no soy aquel apóstol, aquel Pablo que era antes. Aquel ya quedó muerto. Ahora yo ya no hago lo que me da la gana. Ciertamente sigo viviendo en este cuerpo, sigo todavía en este mundo, pero ahora toda mi vida está supeditada a reaccionar conforme a la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Sí, y punto, y no hay más. Amén.
El apóstol Pablo lo dice aquí con otras palabras: ya no vivo yo. Eso es, en otras palabras, todo placer carnal, toda complacencia carnal, toda comodidad humana, toda fama humana, todo éxito humano, todo esto en un determinado momento no quiere decir que sea pecado, pero sí se convierte en pecado cuando el Señor, de una manera palpable y bien clara, nos hace su llamamiento, y en ese llamamiento va implícito que yo haga a un lado todo aquello que yo apetezco y que a causa de ello yo no atienda ese llamamiento del Señor. Entonces sí se convierte en pecado. Gloria a Dios. No es pecado que el joven, la joven cristianos anhelen, deseen forjar una carrera profesional, por ejemplo. Anhelen, deseen establecer una fuente de trabajo. No es pecado que promuevan a sus hijos, tratando de ponerlos en los mejores lugares, en los mejores centros educativos, etcétera. Pero sí es pecado cuando el Señor quiere intervenir en nuestras vidas y decir que eso va a estorbarnos y que por lo tanto tenemos que renunciar a ello. Y eso quiere decir nada más ni nada menos negarnos a nosotros mismos. En otras palabras, desconocernos nosotros mismos, como si nosotros no existiéramos. No darnos ni la más mínima importancia para efectos de hacer lo que nosotros querramos. Gloria a Dios. Todo esto va implícito en la expresión negarnos a nosotros mismos, que el apóstol Pablo está diciendo aquí con la expresión ya no vivo yo. Amén. Ándale, Pablo, qué bien quedaste. Entonces, ¿quién es el que vive ahora en ti? Pues Cristo Jesús. Él es el que me dice qué es lo que yo quiere que a cada día yo haga. Amén. Si me dice vete a Éfeso, Pablo, allá voy yo a Éfeso. Si dice vete para allá a la Odisea, voy para la Odisea. Yo quisiera quedarme en mi tierra, en Tarso, porque allá están mis seres queridos, etcétera. Pero ya no vivo yo. Ahora mi Señor Jesucristo es el que decide qué es lo que yo debo hacer. Y eso, mis hermanos, creo que eso es lo mismo que les dijo a los ancianos en Mileto, Hechos capítulo 20. Este versículo también va a tener aplicación un poco más adelante cuando vayamos al siguiente versículo que tenemos, que es el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por causa de mí la hallará. También tiene aplicación, pero aquí también, hermanos, tenemos nosotros algo que tomar de este versículo en el punto que estamos viendo exactamente en este momento. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo tenía bien claro que había recibido de parte de Dios una encomienda, una tarea, una misión que llevar a cabo, que era predicar. Él dice aquí, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, principalmente en el mundo gentil. Sí. Y en varias ocasiones el Señor lo dirigió. Dijo, aquí no, Pablo, cuando menos no ahorita, vete para allá. ¿Ah? Permanece ahí, aquí hay mucho pueblo, predica mi palabra. El Señor Jesús le dio una encomienda, y eso era lo que el apóstol Pablo le preocupaba
necesitaba llevar a cabo aquello que el Señor Jesús le exigía, le ordenaba. Dijo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. En otras palabras, aquello que a mí se me antoje hacer es lo que menos me importa hacer. Ya no se trata de hacer lo que a mí me plazca, lo que a mí me agrade. Mi vida ha dado un giro radical y ahora lo más que me preocupa a mí es que cuando termine mi carrera, yo la termine dando ese testimonio que Dios me encargó de su palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, después de esta despedida, ya se iba a dirigir a Jerusalén. Y dice que mediante algunos hermanos, algunos profetas le pronosticaban tribulación. Creo que aquí lo dice él en el versículo 23 que antecede al 24. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sí? En su ida a Jerusalén le esperaba martirio. Le esperaba la cárcel, le esperaban azotes, le esperaban juicios. Finalmente le esperaba la misma muerte física. Dijo el apóstol Pablo, pero yo no hago caso de nada a eso. Si yo me pongo a hacerle caso a eso, arruino mi vida espiritual. Me meto en un suicidio espiritual del cual no me voy yo jamás a recuperar. Y yo no estimo preciosa mi vida. Si me han de encarcelar, si me han de azotar, si me han de ejecutar, eso es lo que menos me preocupa. Hay algo que me preocupa infinitamente mucho más, y es acabar mi carrera con ese gozo del Señor en mi vida. Yo quiero, dice, terminar mi carrera no agradándome a mí mismo, sino agradando al Señor Jesucristo. Y eso también quiere decir, mis hermanos, negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Estábamos acá en Gálatas 2:20. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 30 y versículo 31 dicen así este contexto. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Primero hace la pregunta el apóstol: ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Esto nos llega a nosotros también. El apóstol Pablo, ya vimos allá en Hechos 20:24, dice que él ya sabía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Esto de entrada mete la tentación de sacarle la vuelta. Si esto me espera en Jerusalén, yo mejor no me acerco para allá. Sí. Yo mejor agarro en sentido contrario. Si ya sé lo que me va a pasar allá, no tiene caso. Ok. Pero, hermanos, él aquí está diciendo, ¿por qué peligramos a cada hora? Precisamente porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y si esa reacción, ese intento de evadir, llevar a cabo esa comisión que el Señor nos ha dado a todos, a cambio de escapar de todo peligro, eso ya me está sacando de esa realidad de negarme a mí mismo. Sí. Por eso el apóstol Pablo
hace la pregunta aquí que lleva implícita la respuesta. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Simple y sencillamente porque ante el peligro de la persecución, ante el peligro del azote, de la cárcel, de la muerte misma, nosotros no vamos a reaccionar como reacciona la gente del mundo. Nosotros vamos a reaccionar conforme a la pauta que el Señor ponga en nosotros. Y cabe la alta posibilidad de que el Señor decida tal vez que tenemos que meternos a esa tempestad de la vida. El resultado final solamente Dios lo sabe. Como todo lo sabía cuando le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Abraham no sabía el desenlace que iba a haber al final. ¿Sí? Entonces es lo mismo que el Señor exige de todos sus discípulos, lo exigió de los apóstoles, y el apóstol Pablo dice finalmente en el versículo 31, cada día muero. O sea, cada día yo estoy en peligro de muerte, porque si la autoridad religiosa o si la autoridad política decide mi ejecución y el Señor Jesucristo no interviene para que yo libre mi vida, me salve, yo ahí voy a quedar. ¿Sí? Consciente de que me espera un galardón. No tiene caso que por una reacción momentánea carnal, ciertamente de momento la libré, pero ¿qué es lo que espera después? Una horrenda condenación eterna. Gloria a Dios. Amén. Permítame, mis hermanos, el apóstol Pablo dijo algo acá en Romanos capítulo 12. En Romanos 12:1, todo esto tiene relación con lo que el Señor dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es nuestro alimento diario, nuestra forma de agradar a Dios diariamente. ¿Qué es? Dice la expresión sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En pocas palabras, esto significa negarnos a nosotros mismos y llevar a cabo aquello que a Dios le agrada. Orar, llevar el mensaje del Evangelio. Pero hay algo muy importante, y volvamos a Mateo antes de terminar la predicación. Mateo capítulo 10. Amén. Tomar la cruz de Cristo, y como dijo Lucas en 9:23, negarnos a nosotros mismos, implica ineludiblemente testificar con un testimonio que honre a Dios, aparte de llevar el mensaje de salvación. Tenemos que testificar, hermanos, con nuestra vida diaria. Yo lo he dicho una y otra vez, la forma en que nosotros conversamos, nos comunicamos verbalmente, la forma en cómo nosotros nos conducimos diariamente, en el sentido de qué lugares frecuentamos, qué es lo que estos ojos ven diariamente, qué es a lo que estos oídos le prestan más atención diariamente. Todo esto significa testificar del Señor Jesús, ser escrupulosos en toda nuestra manera de vivir diariamente. Gloria a Dios. Hay algo más, hermanos, que quiero que veamos aquí en el versículo 38, haciendo más énfasis en tomar la cruz, en tomar nuestra cruz, pero también vamos a hacerlo contrastando con
la relevancia tan grande que toman estas palabras en la boca del Señor Jesucristo, tomando en cuenta que Él iba a darnos el ejemplo de cómo se toma esa cruz, tanto en el aspecto literal como en el aspecto espiritual. Nosotros solamente nos toca el aspecto espiritual, lo literal ya ni pensar en ello. Nosotros no vamos a tomar un palo en forma de cruz y echarnos en el hombro y vámonos, no. El Señor Jesucristo lo hizo, ¿sí? Pero hay algo que veamos con más detenimiento en esto, mis hermanos. Dejamos aquí la predicación y que el Señor nos ayude, gloria a Dios, para que cada día, con base en esto que hemos sacado de este versículo y las otras citas bíblicas, sepamos cómo llevar esa cruz que el Señor nos dejó, que de ninguna manera tiene relación con un pedazo de madera en forma de cruz. Vamos orando. El Señor puede ampliar en nosotros esas palabras. Bendito